Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy de Jerez, en el corazón de Zacatecas, y vengo aquí porque cargo un peso que me impide dormir en paz. Tengo 42 años y ya he visto muchas cosas en esta vida, pero nada me duele tanto como lo que le hice a la persona que más me amó y me defendió. Hablo de mi abuela, una mujer sencilla, de fe inquebrantable, que siempre fue mi puerto seguro cuando el mundo me daba la espalda. Hoy, rodeado por el silencio, me doy cuenta de que ya no puedo seguir ocultándome. Llevo dentro de mí un pecado que no es solo un error común, es una herida abierta que sangra cada vez que recuerdo lo que sucedió. Respirar hondo no sirve de nada, porque la culpa sigue aquí, latiendo, como si estuviera grabada en mi piel. Desde que crucé esa puerta y me arrodillé ante este confesionario, siento mis piernas temblar como las de un niño asustado. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que mirar dentro de mí y enfrentar mi propia oscuridad. Pero la verdad es que la vida no nos deja escapar para siempre. Un día, tarde o temprano, todo sale a la luz, y es en ese momento que necesitamos decidir si queremos vivir presos de la mentira o liberados por la verdad, aunque duela. Mi corazón está acelerado, y mientras hablo, las imágenes de mi infancia me invaden. Crecí al lado de esa mujer que me cuidó como si fuera mi propio ángel de la guarda. Ella me llevaba a las misas de domingo, me enseñó a rezar, me hablaba de un Dios que nunca abandona a sus hijos. Muchas veces, cuando yo caía en malas compañías o tomaba decisiones equivocadas, era su voz la que resonaba dentro de mí, pidiéndome que volviera al camino correcto. Y aún así, con toda esa formación, con todo el amor que recibí, cometí una falta que ningún nieto debería cometer. Lo más doloroso es que nadie a mi alrededor conoce la verdad. Para la comunidad, sigo siendo el mismo Alejandro trabajador, aquel que saluda a todos en el mercado, que ayuda en la parroquia, que sonríe a los niños de la calle. Pero por dentro, cada vez que alguien me llama buen hombre, siento como si fuera un impostor. Es como si estuviera representando un papel en una obra que nunca pedí actuar, pero del que me volví un experto en interpretar. Solo que aquí dentro, en la presencia de Dios, no existe máscara que resista. No sé exactamente cuándo perdí el control. Tal vez fue en el momento en que empecé a ceder ante el miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a las exigencias, miedo a admitir mis errores. El miedo es traicionero, porque nos hace creer que cualquier salida, por más equivocada que sea, es mejor que enfrentar la verdad de frente. Y fue en ese laberinto oscuro del miedo donde me perdí, y al perderme, arrastré conmigo la confianza de la única persona que jamás merecía tal traición. Siento como si mi vida se hubiera dividido en dos partes, antes y después de este pecado. Antes, podía mirar a mi abuela sin bajar la vista, podía abrazarla sin sentir un nudo en la garganta. Después, cada gesto suyo se volvió un recuerdo doloroso de lo que oculto. Cuando ella me sonríe, pienso en cómo sería diferente esa sonrisa si supiera la verdad. Cuando me llama a rezar, me siento indigno de sostener el rosario en mis manos. Hasta el silencio de la noche se transformó en acusación, como si cada sombra me señalara con el dedo y dijera, tú sabes lo que hiciste. Es extraño cómo el pecado tiene ese poder de corroer por dentro. Al principio, intentamos justificarlo, diciendo que fue una necesidad, que no había otro camino, que fue solo una vez. Pero la conciencia no descansa. Ella susurra cuando intentas dormir, grita cuando pretendes olvidar. Es como si hubiera una herida que nunca cicatriza, porque con cada recuerdo vuelve a sangrar. Y esa herida me acompañó por mucho tiempo, hasta que finalmente decidí entrar en esta iglesia y hablar, aunque me falle la voz, aunque mis manos suden, aunque tiemble. No estoy aquí contando solo para aliviar la conciencia, sino porque creo que sin traer la verdad a la luz, seguiré viviendo en tinieblas. Mi alma pide misericordia, mi corazón clama por perdón. Y al mismo tiempo, tengo miedo, un miedo inmenso, de pronunciar en voz alta aquello que hasta hoy solo he confesado en silencio. Estoy seguro de que muchos que escuchen mi historia me juzgarán. Y quizá lo merezca. Pero decidí abrir mi corazón porque sé que los secretos ocultos no salvan a nadie, solo prolongan el dolor. Hoy, ante Dios, quiero decir que me equivoqué, que pequé, que traicioné la confianza de quien menos lo merecía. Y que esa traición no sucedió en un momento de ira, sino en un instante de debilidad cobarde.
Podría haber elegido otro camino, pero preferí el más fácil, el más rápido, el más vergonzoso. Con cada palabra que digo aquí, siento como si el peso fuera disminuyendo, pero al mismo tiempo, la vergüenza aumenta. Es una paradoja extraña, porque liberarse de la mentira exige revivir el dolor de lo que hice. Pero estoy dispuesto a pasar por eso, porque ya no aguanto más cargarlo solo. Hoy mismo caminé por las calles de Zacatecas, con el corazón oprimido y las piernas pesadas, hasta entrar en la iglesia casi sin fuerzas. Me senté en los últimos bancos por unos minutos, respirando hondo, como quien se prepara para enfrentar su propia alma, y entonces decidí ir al confesionario. Yo, Alejandro Ramírez, vengo a este lugar para contar un pecado que marcó mi vida, un error que no solo me alejó de Dios, sino que casi me hace perderme a mí mismo. Y mientras respiro hondo, sé que ha llegado el momento de contar la verdad, de revelar el secreto que he ocultado por tanto tiempo. Pero antes de pronunciar las palabras que lo cambiarán todo, le pido que me escuche con paciencia, porque cada detalle aún me quema por dentro. Este es solo el inicio de mi confesión, y ya siento como si el corazón me fuera a explotar dentro del pecho. Padre, necesito respirar hondo antes de decir en voz alta lo que vengo ocultando desde hace tanto tiempo. Siento mis manos temblar, mi corazón parece querer escaparse del pecho, pero ya no hay vuelta atrás. El silencio de este lugar me obliga a enfrentar lo que siempre intenté esconder. Pequé contra mi abuela, la mujer más justa y bondadosa que he conocido, y contra mí mismo. Usted se debe estar preguntando qué tipo de pecado puede cargar un hombre hasta el punto de tener miedo incluso de sus propios recuerdos. Pues bien, ha llegado la hora de revelarlo. Mi abuela guardaba como un tesoro un rosario de plata, heredado de su madre. No era solo una pieza antigua, era un símbolo de su fe, un vínculo con el pasado y con la esperanza de que Dios siempre la sostendría. Desde pequeño, vi cómo trataba aquel rosario, lo sostenía con devoción, lo besaba antes de dormir, lo llevaba en las procesiones. Para ella, aquel objeto no tenía precio porque representaba su historia, su herencia espiritual. Y yo, fui tan cobarde como para quitarle aquello que más valor tenía, no en dinero, sino en sentimiento. Yo estaba ahogado por deudas. Entré en negocios equivocados, pedí dinero prestado de quien no debía y, cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en un círculo vicioso. Los hombres que me cobraban no conocían la piedad, golpeaban a la puerta y amenazaban con exponerme ante la comunidad. Yo sentía miedo, pavor, vergüenza. Y, en lugar de buscar ayuda, en lugar de confiar en la bondad de mi abuela, decidí seguir por el camino más oscuro. En una noche silenciosa, cuando ella ya dormía, caminé hasta su habitación. Sabía exactamente dónde estaba el rosario, en el cajón de la mesita de noche. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir el cajón. Recuerdo el suave sonido de las cuentas al moverlo cuando lo tomé. Sentí como si estuviera robando no solo un objeto, sino el alma de esa mujer. Era como si, con cada paso que daba para salir de la habitación, me alejara de Dios. Puse el rosario en mi bolsillo y, al día siguiente, se lo vendí a un comerciante que apenas me miró a los ojos. A cambio, recibí unos billetes sucios que apenas cubrieron parte de la deuda. Fue el peor intercambio que alguien podría haber hecho, lo sagrado por lo banal, la fe por el miedo. Y no se detuvo ahí. Pocos días después, cuando el prestamista apareció en nuestra puerta exigiendo más, mi abuela, sin saber nada, fue quien se levantó con firmeza. Recuerdo la escena como si fuera ahora, ella, frágil en apariencia, pero gigante en coraje, enfrentó al hombre y le dijo que en su casa nadie trataba a su familia con amenazas. Con una fuerza que solo puede venir de la fe, logró echarlo, mientras yo, cobarde, me escondía detrás de ella, encogido por la vergüenza. El hombre se fue, pero mis manos sudaban y mi alma ardía. Esa noche, ella se sentó conmigo y me dijo que no tenía que tener miedo, que Dios siempre nos sostendría, que ningún mal sería mayor que la fe. Y yo lloré en silencio, porque sabía que su fe había sido traicionada por mí. Ella creía estar protegiendo la casa, sin imaginar que el verdadero ladrón era yo, sentado a su lado, incapaz de confesar. Padre, desde ese día, la culpa se volvió mi compañera más fiel. Cada vez que entro en la iglesia y veo a alguien sosteniendo un rosario, siento como si fuera una advertencia,
como si Dios me estuviera recordando mi pecado. Cuando mi abuela cierra los ojos para rezar, veo en su rostro una paz que me avergüenza, porque sé que robé no solo el objeto, sino la confianza que ella siempre depositó en mí. La peor parte es que, hasta hoy, ella cree que perdió el rosario por descuido. Ya la he escuchado comentando con vecinas que quizá lo dejó caer en alguna procesión o que alguien pudo haberse confundido y llevárselo. Cada vez que ella dice eso, mi pecho se oprime. ¿Usted puede imaginar lo que es escuchar a tu propia abuela culparse por la pérdida de algo de lo que fuiste tú el responsable? Es un tormento diario. Por eso estoy aquí, Padre. Porque ya no puedo cargar solo con esta mentira. El pecado me consume, la vergüenza me sofoca. La miro y pienso, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude ser tan ingrato con quien me dio todo? No solo robé un rosario, le robé la inocencia de su fe, le robé la historia familiar que estaba en ese objeto, me robé a mí mismo la oportunidad de ser un nieto digno. Y sé que la confesión no va a devolver el rosario, no va a borrar la noche en que entré en esa habitación, pero quizá pueda devolverme la oportunidad de mirar a mi abuela sin sentir que cargo cadenas invisibles. Tal vez Dios, en su infinita misericordia, aún pueda ofrecerme una salida. Usted me escucha en silencio, y cada segundo de silencio es como un espejo que me obliga a enfrentar lo que soy. Duele decir todo esto, pero duele más recordar que mi abuela, cuando defendió nuestra casa, cuando alzó la voz contra ese hombre, estaba defendiendo precisamente a quien había herido su confianza. Yo, Alejandro Ramírez, nieto de esa mujer, soy culpable de haber robado lo que para ella era más sagrado. Ese es mi pecado, y ante Dios, lo confieso. Cuando terminé de hablar, sentí el corazón acelerado, como si acabara de correr una larga distancia. La respiración era entrecortada, y por unos segundos, temí que el padre se quedara en silencio, que quizá no supiera qué decir ante la gravedad de mi confesión. Pero entonces escuché su voz calmada, serena, casi como un bálsamo sobre mi alma hecha pedazos. Hijo mío, escuche con atención, dijo, con una firmeza que no sonaba a condena, sino a quien quiere curar. Usted vino hasta aquí porque ya no aguanta cargar solo con este peso. Y eso, Alejandro, ya es un primer paso enorme. Solo el hecho de abrir su boca para confesar un pecado tan íntimo y doloroso muestra que dentro de usted aún hay sed de verdad y deseo de reconciliación con Dios. Esas palabras me hicieron estremecer. Sentí un nudo en la garganta, porque nunca lo había visto de esa manera. Yo siempre me veía solo como un ladrón, un ingrato, un traidor de la confianza de mi abuela. El padre, sin embargo, veía algo más, la posibilidad de redención. Continuó, haciendo pausas entre una frase y otra, como quien sabe que cada palabra necesita caer en suelo fértil dentro de mí. Usted no robó solo un objeto, hijo mío. Robó parte de la historia de su familia, le quitó a su abuela un vínculo con la fe que sostuvo a generaciones. Y por eso el dolor es tan profundo. Pero escuche bien, el pecado, cuando es confesado con sinceridad, pierde la fuerza de esclavizarnos. Usted no vino aquí para justificarse, vino para revelar. Y eso es lo que abre la puerta al perdón. No podía contener las lágrimas. Bajé la cabeza, avergonzado, y dejé que resbalaran por mi rostro. El padre no apresuró el momento. Me dejó llorar, me dejó respirar, como si me dijera sin palabras, no está solo. Padre, murmuré con dificultad, ¿cómo puedo reparar algo que no tiene arreglo? El rosario ya no existe. Mi abuela nunca sabrá a dónde fue a parar. Siento que aunque me arrodille 1000 veces, jamás podré devolver lo que quité. Él suspiró, y su voz vino firme, pero llena de ternura, tiene razón, Alejandro, no hay forma de recuperar lo que ya se fue. Pero Dios no nos exige lo imposible. Él nos pide verdad, arrepentimiento y cambio de vida. Su pecado hirió la confianza de su abuela, pero la misericordia del Señor es capaz de transformar incluso la mayor vergüenza en testimonio de conversión. Lo que usted no puede es seguir viviendo como si fuera demasiado tarde. No lo es. Nunca lo es. Esas palabras calaron hondo en mí. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza, aunque fuera pequeña. El padre entonces habló sobre la penitencia. Quiero que entienda que su penitencia no será solo rezar algunas oraciones.
Necesita ser algo que toque su vida práctica, que lo mueva a reparar de algún modo lo que quitó. Rece, sí, pero también vaya con su abuela. Dígale la verdad. Abra su corazón ante ella, aunque tema su reacción. Porque solo cuando la luz entra en la oscuridad es que la sombra pierde poder. Puede que ella llore, puede que sufra, pero ella también tiene el derecho de perdonar sabiendo lo que realmente sucedió. Y usted, hijo mío, necesita aprender a caminar sin ese secreto oculto. Me dolió el pecho al oír eso. La idea de mirar a los ojos de mi abuela y confesar lo que hice parecía imposible. Pero el padre me miraba con firmeza, y sentí que esas palabras no eran solo un consejo humano, sino una dirección que venía de Dios. Y más, añadió, a partir de hoy, dedique parte de su tiempo a servir. Vaya a ayudar a personas que lo necesiten, visite enfermos, tienda la mano a quienes cargan con el peso de la soledad. Transforme su culpa en compasión. Porque cada acto de amor será como una pequeña restitución de lo que se perdió. El rosario no volverá, pero el amor que usted demuestre de aquí en adelante será un nuevo vínculo entre usted, su abuela y el mismo Señor. Respiraba hondo, intentando absorber cada palabra. Era como si una puerta se estuviera abriendo ante mí, un camino estrecho, pero posible. El padre hizo una breve pausa, y luego dijo con un tono más grave, recuerde, Alejandro, la misericordia de Dios es infinita, pero el perdón solo tiene sentido cuando hay un cambio real. No basta con emocionarse aquí en el confesionario, es necesario salir transformado. El Señor no quiere que usted siga cargando cadenas, pero tampoco quiere que vuelva al lodo del pecado. A partir de ahora, cada elección suya debe estar guiada por la verdad. Nunca más permita que el miedo decida por usted. Esas últimas palabras me golpearon con fuerza, nunca más permita que el miedo decida por usted. Me di cuenta de que todo mi error había nacido precisamente del miedo, miedo a las deudas, miedo a las amenazas, miedo a pedir ayuda. Y al dejarme guiar por él, perdí mucho más que dinero. Quedamos unos instantes en silencio. Sentía que el peso dentro de mí disminuía, aunque la responsabilidad crecía. Era extraño, pero al mismo tiempo liberador. Padre, me arriesgué a preguntar, aún secando las lágrimas, ¿usted cree que mi abuela puede perdonarme? Él sonrió con dulzura y respondió, ella ya lo ha perdonado muchas veces sin siquiera saberlo. En cada oración que hizo por usted, cada vez que defendió su nombre, cada gesto de cariño. El amor de una abuela es reflejo del amor de Dios, paciente, firme y dispuesto a recomenzar. Le toca a usted simplemente no desperdiciar esa gracia. Esas palabras me hicieron sollozar. Sentí como si hubiera escuchado la voz de mi propia abuela a través del Padre. Cuando me concedió la absolución, hice la señal de la cruz con manos temblorosas y percibí que algo dentro de mí había cambiado. No es que el dolor hubiera desaparecido, pero ahora tenía un nuevo sentido. Ya no era solo una herida, sino también una semilla de transformación. Salí del confesionario con el corazón oprimido, pero con la certeza de que ya no había vuelta atrás. El padre me había aconsejado que buscara a mi abuela y le revelara la verdad, y por más que eso me aterrorizara, sabía que sería el único camino posible. Pasé la noche en vela, pensando en cada palabra que podría decir, imaginando su reacción, temiendo ver en sus ojos la decepción que más temía. Pero al amanecer, entendí que no podía posponerlo más. El silencio ya me había torturado por demasiado tiempo. Fui a su casa. El olor del café recién colado me recibió, mezclado con el sonido de la tetera silbando en la estufa. Mi abuela estaba sentada en el porche, con la mirada distante, como si contemplara recuerdos antiguos. Me acerqué despacio, cada paso parecía pesar una tonelada. Cuando ella me vio, abrió una sonrisa cálida, la misma sonrisa de siempre, llena de ternura. Fue en ese instante que percibí la gravedad de mi pecado. ¿Cómo podría alguien traicionar un corazón tan puro? Me senté frente a ella y, por unos segundos, guardé silencio. La garganta seca, las manos sudorosas, la mirada perdida. Hasta que respiré hondo y dije, abuela, necesito contarle algo que vengo ocultando desde hace mucho tiempo. Su sonrisa se desvaneció, pero sus ojos permanecieron atentos, pacientes. Le conté todo, palabra por palabra.
desde el momento en que entré en su habitación esa noche hasta el instante en que vendí el rosario de plata. Le conté sobre la desesperación, el miedo a las amenazas, la cobardía de no haber confiado en ella. Mientras hablaba, vi las lágrimas deslizarse por su rostro. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi corazón suplicaba una reacción dura, quizá un grito, una acusación, cualquier cosa que hiciera justicia al peso de mi culpa. Pero cuando terminé, ella solo tomó mis manos con fuerza. Mi nieto, dijo con la voz quebrada, me lastimaste, sí. El rosario no era solo un objeto, era parte de mi vida. Pero no existe rosario, no existe plata, no existe herencia que sea mayor que el amor que siento por ti. Si tuviste el valor de abrir tu corazón y confesar, entonces ya hiciste lo que muchos jamás harían. Te perdono, Alejandro, no porque olvide lo que pasó, sino porque creo que Dios ya te perdonó primero. Esas palabras me quebraron por dentro. Me derrumbé en sus brazos, lloré como un niño, y sentí en ese abrazo la misma acogida de cuando era pequeño. Por primera vez en años, sentí que el peso de la culpa era arrancado de mí. La herida aún existía, pero ahora comenzaba a cicatrizar. En los días siguientes, cumplí la penitencia que el Padre me había dado. Pasé a dedicar mi tiempo a ayudar a personas necesitadas. Fui a visitar enfermos en el hospital de la ciudad, llevé alimentos a familias que pasaban hambre, y en cada acto, sentí como si estuviera cosiendo los pedazos rotos de mi alma. Mi abuela, aunque ya cansada por la edad, me acompañaba en algunas visitas, y juntos rezábamos por los que sufrían. Era como si Dios nos estuviera devolviendo un propósito mayor, transformar el dolor en servicio, la culpa en compasión. Con el tiempo, noté que algo cambió también en mi relación con la comunidad. Ya no necesitaba fingir ser el hombre correcto que todos veían. Ahora podía ser simplemente yo, un pecador arrepentido, dispuesto a comenzar de nuevo. Y eso me trajo una paz que nunca antes había experimentado. Incluso los prestamistas, que antes me aterrorizaban, desaparecieron por un tiempo, como si el coraje que mi abuela mostró esa noche hubiera sido suficiente para alejarlos. Y ese periodo fue suficiente para que yo pudiera juntar el dinero necesario para saldar la deuda y, finalmente, alejarme de ese tipo de gente para siempre. Pasaron los meses, y nunca volví a ver el rosario. Quizá todavía esté en algún estante polvoriento, quizá fue fundido y transformado en algo sin significado. Pero dentro de mí, sigue vivo, no como objeto, sino como recuerdo de un error que cambió el rumbo de mi historia. Hoy, cuando cierro los ojos e imagino ese rosario, no siento solo vergüenza. Siento también gratitud, porque fue a través de él que encontré mi camino de regreso a la verdad. Mi abuela partió algunos años después, en paz, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. En el velorio, alguien comentó sobre el rosario desaparecido, y por un instante sentí que el corazón se me oprimía. Pero pronto recordé el perdón que recibí, y en silencio agradecí a Dios por haberme dado la oportunidad de confesar antes de que fuera tarde. En ese momento, me di cuenta de que el mayor legado de ella no era el rosario en sí, sino la fe que nos transmitió, el coraje que demostró y la compasión que nos enseñó. Hoy, cada vez que entro en una iglesia y veo a alguien sosteniendo un rosario, recuerdo a mi abuela. Pero no con culpa. La recuerdo con ternura, con nostalgia y con la certeza de que el amor es más fuerte que cualquier pecado. Mi vida nunca volvió a ser la misma después de esa confesión. Aprendí que no hay perdón sin verdad, que ocultar solo aumenta las cadenas y que la libertad solo llega cuando abrimos el corazón, incluso arriesgándonos a ser juzgados. Y si hay algo que deseo dejar como lección para quien escuche mi testimonio es esto: no permita que el miedo decida su vida. El miedo me hizo elegir el pecado, pero la verdad me devolvió la esperanza. El perdón es posible, incluso cuando parece imposible. Pero solo sucede cuando tenemos el valor de confesar, de asumir nuestras faltas y buscar en Dios la fuerza para recomenzar. La historia que conté no es solo sobre un rosario perdido, sino sobre un alma que se encontró a sí misma. Hoy camino más ligero, no porque haya borrado el pasado, sino porque aprendí a cargarlo de otra forma, transformando el dolor en aprendizaje y la vergüenza en fuerza. Y usted que me escucha ahora, recuerde, por más grande que sea el error, siempre hay una salida. Puede doler,
puede costar lágrimas, puede exigir coraje, pero la verdad libera y el perdón reconstruye. No postergue la oportunidad de reconciliarse con aquellos que ama. El tiempo no espera, pero la gracia de Dios está siempre al alcance de quien la busca con sinceridad.